Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí jugando un poco con la luz. Quiero ver si me escuchan. No sé si alguien me pueda decir si me pueden escuchar. Igual váyanme diciendo, ya estamos en Facebook también, en vivo. Muchas gracias por sintonizarnos. A la gente de Facebook, a la gente de Zoom, hoy tenemos un gran tema. Tenemos un gran doctor también. El tema, bueno, hoy nos enfocamos en cirugía general. ¿Ok? ¿Estamos? Si esta no es la especialidad que buscabas, también tenemos distintas, por ejemplo, traumatología ortopedia, que son los jueves. También tenemos ginecología obstetricia los martes. Tenemos, se me está escapando uno, tenemos los lunes. Híjole, ahorita se me fue, pero digo, está variado. Tenemos demasiados temas. Es un honor para mí acompañarnos esta noche. Feliz año a los que no he podido felicitarnos. Es el primer programa, así que todavía se vale felicitarnos por este año. Le voy a pedir, por favor, al doctor Luis Fernando Guzmán Cano, si puede levantar la mano porque no la veo. Ya, la que ya vi es Elena López Gavito, que va a ser nuestra mentora de la noche de hoy, así que le doy la más cordial bienvenida a la doctora Elena López Gavito. En un momento. Recordarles en nuestras redes sociales, Medical Legal Center, para que nos sigan, nos comenten y nos ayuden a compartir nuestro contenido. Para sí, a ver si puedes anexar a las otras dos comentaristas, la doctora María Azucena García Reyes García y a la doctora María de la Luz Rivas. Miren, Lucy Rivas. A ver, ahorita les digo. Sí, que levanten la mano y yo con mucho gusto las hago panelistas. Por lo pronto ya vamos activando aquí las cámaras. Un gusto me da saludar a la doctora Elena López Gavito. Feliz viernes. Muchas gracias. Gracias. Y aquí andamos ya. Bueno, hoy les voy platicando el tema en lo que se conecta nuestro doctor. Hoy tenemos lesiones duodenales, un reto quirúrgico. Así lo titula el doctor Luis Fernando Guzmán Cano, quien es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es interno del Hospital General de Pachuca y, bueno, es residente en el mismo hospital. Un gran tema, sin duda, para que se queden con nosotros hasta las 9 de la noche. Les explico la dinámica. Nuestro doctor invitado, el doctor Luis Fernando Guzmán Cano, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, complementará la charla la doctora Elena López Gavito y tenemos dos invitadas más, quienes en un momento se van a sumar con nosotros para que complementen la charla, la cuestionen, pero finalmente vamos a pasar con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes en medicina, perdón, iba a decir cirugía general, para que nos complementen con preguntas y cosas puntuales a lo largo de la presentación. Yo, Tony Bachi, daré voz a todos sus comentarios a través del Zoom y la gente del Facebook en el chat. Ahí escríbanos, oye, me quedó esta duda, o oye, te faltó decir eso, y aquí lo vemos al aire para complementar y que sea una sesión muy enriquecedora en información y en exposición. Saludo a la gente de Facebook nuevamente. Me gustaría que nos dijeran desde dónde nos ven. Ayer teníamos mucha gente de Veracruz, me sorprendió mucha gente de Veracruz, de Sinaloa, sobre todo también, y ahora me gustaría saber desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Y bueno, ya nomás esperar. Las otras dos invitadas, doctora Elena, ¿ya estarán por aquí? Sí las ando buscando, pero de cualquier manera, comento algo importante. Así estaba María Azucena, M.A. Azucena, ¿ya está conectada? Perfecto, ya tenemos aquí a nuestro doctor estrella, Luis Fernando Guzmán Cano. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me da saludarlo. Tiene el micrófono apagado. También le doy la bienvenida a la doctora Teresita Jesús Lúa de Guadalajara, que siempre nos acompaña. Teresa del Niño Jesús Vázquez. Teresa de Jesús Lúa Rodríguez es una de las cirujanas más destacadas de Guadalajara, amiga y todo. Melanie Ledesma Arrioja, ¿verdad? No, es María Azucena. Ah, María Azucena, es que aquí estoy viendo. Si me pueden levantar la mano, mejor. Mientras tanto, saludo a Fernando Moreno, Erika Cristina, Elena Tobar. También está con nosotros Alison Bravo, Alberto Silva. Les mando un saludo, Javier Márquez. Ya la ascendí yo, ya la ascendí yo a panelista. A ver si se puede. Ok, a ver.
A ver si aparece. Pero ya la ascendí yo a panelista, a ver si está. Perfecto. Doctor, ¿cómo está? Un gusto me da saludarlo. Buenas noches, un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de La Voz del Residente. Claro, gracias a usted por hacernos estar de manteles largos con su presencia, sin duda. Me gustaría preguntarle, antes de arrancar el tema, lo que hacemos panelistas, ¿qué lo llevó a escoger el tema? Pues fíjese, escogí este tema debido a que en lo que llevo de la vida, como bueno, digamos ya en la carrera de cirujano, pues han habido casos que me han marcado y uno de estos fueron 3 lesiones. Una que fue una tumoración, la cual hubo una disrupción del duodeno secundaria tratando de resecar la tumoración. La segunda, una lesión por una CEPRE en una paciente muy joven y otra un traumatismo, que fue un traumatismo penetrante y tuvo lesión duodena. Entonces estos 3 casos me marcaron mucho ya que tuve la posibilidad de participar en 2 de estas cirugías de manejo quirúrgico de estas lesiones y pues me tocó llevar el protocolo, cómo evolucionaron los pacientes. Entonces eso me gustó mucho y me llevó a investigar más sobre el tema y llevar este tema a cabo. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Luis Fernando, por animarse a dar esta exposición. Ya tengo un poquito más del contexto de qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión y exponer este tema. Pues dando ya las 8:02, podemos ir arrancando. Y a mí sí me gustaría agregar algo. Adelante, doctora Elena. Sí, pues el trauma hoy por hoy representa los retos más importantes para el cirujano general, sobre todo en el área de urgencias, porque independientemente de la situación que causa el trauma, se tienen que realizar toda una serie de protocolos y una situación muy importante dentro de la mente que nos permita dimensionar desde la cinemática, o sea, algo muy importante. La cinemática no es otra cosa que estudiar las fuerzas de la física en relación al trauma. Entonces, eso es bien importante porque de acuerdo a eso nosotros nos podemos imaginar lo que puede pasar o lo que puede ocasionar las diferentes causas que precisamente Luis Fernando nos va a hablar. Claro que sí. La doctora Teresa me está rechazando la invitación a panelista. No, es María Azucena, pero también a mí me rechazó. Si quieres sobre la marcha y ahorita vemos qué pasa, ¿verdad? Doctora, ¿me escucha? Ya entró Azucena, ya está. Sí, porque no podía activar mi sonido, ahora no puedo activar mi video, pero ya los estoy escuchando, ya estoy conectada con el sonido. Perfecto, muchas gracias. Ajá. Y en cuanto entre Lucy les aviso. Ya adelante, si gustas, iniciar. Ya te presentó hace un momentito, nos hizo favor de presentarte, Tony, y pues para nosotros como cirujanas es un placer estar aquí de coach contigo. Acuérdate que la estrella de la noche eres tú, nosotros nada más estamos aquí como apoyándote, pero pues te damos la más cordial bienvenida a este programa que ha alcanzado muchos foros y que cada vez es más escuchado, sobre todo porque es de residentes y para residentes. Y pues te damos la más cordial bienvenida y adelante con tu presentación. Perfecto. Un saludo para todos mis compañeros residentes. Gracias. Entonces voy a iniciar a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Nada más quisiera saber si ya están conmigo en la misma pantalla. Sí, ya se aprecia perfectamente, no te preocupes. Perfecto, entonces vamos a iniciar con el tema lesiones de duodeno, un reto quirúrgico, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre como sabemos es hablar de un traumatismo, hablar de una lesión, no simplemente nos involucra lo que es el trauma abdominal, el traumatismo, el mecanismo por un traumatismo. Claro que van a ser las principales causas, pero también tenemos otras causas que nos van a conllevar a que haya una lesión en el duodeno. Puede ser por una lesión iatrogénica, puede ser por lesiones asociadas a algún método diagnóstico terapéutico, como lo es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿ok? Entonces es un poquito importante recordar que el duodeno es un órgano que está totalmente, casi en su totalidad en retroperitoneo,
a excepción de la cuarta y la primera porción, en una muy poquita porción, ¿sale? Entonces, esto nos va a llevar a que, como está en retroperitoneo, pues obviamente la cavidad abdominal va a estar en asociación a varios órganos que son muy importantes, como lo es el colon, como es el hígado, como es el riñón, como lo son grandes vasos, desde la aorta, la vena cava, las mesentéricas, el páncreas, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión, si hablamos sobre el principal mecanismo de lesión, que es el traumatismo, pues generalmente hay literaturas que hablan que hasta el 90% de las lesiones van a estar asociadas con otro órgano. Y esto va a hacer que una lesión en el duodeno se va a considerar grave, ya que el duodeno, pues como los dije, está en retroperitoneo y por esta situación el diagnóstico de una lesión de duodeno va a ser muy difícil de diagnosticar. Quizá no difícil, pero van a pasar desapercibidas. Y el tratamiento, ya sea conservador o terapéutico enfocado a la lesión duodenal, va a ser postergado. Y esto también va a llevar a que sea una lesión de gravedad. Ya, pues como sabemos, el duodeno tiene cuatro porciones y pues dependiendo del sitio de lesión, pues también van a ser factores de agravante que van a implicar el manejo quirúrgico y que van a hacer pronósticos sobre la morbimortalidad de nuestros pacientes. Entonces, hablando generalidades en México, pues de todas las laparotomías exploradoras, hablando de trauma, van a ser el 4% en la cual vamos a encontrar nosotros una lesión en el duodeno. El 75% de estas lesiones asociadas al trauma va a ser por un mecanismo penetrante. El 80% va a ser por una arma de fuego y el restante va a ser por un objeto punzocortante. El resto va a ser por un objeto contuso. Literatura de Estados Unidos, de Inglaterra, hablan que ya está siendo revertido este mecanismo. Ha sido más frecuente el mecanismo contuso, ya que el principal mecanismo por el cual va a haber una lesión en el duodeno por un mecanismo contuso va a ser por los choques automovilísticos, por la desaceleración que va a causar el mismo al chocar contra el cinturón de seguridad. Entonces, de estas lesiones podemos ver que el 10 al 15% se van a encontrar en la primera porción del duodeno. El 35% va a estar asociada a la segunda porción. Si recordamos, en la segunda porción del duodeno tenemos la desembocadura de la vía biliar en la parte posteromedial de la misma. Entonces, como se los dije, va a haber factores agravantes y uno del mismo va a ser que la lesión se encuentre en la segunda porción del duodeno. ¿Por qué? Porque puede haber disrupción de la ámpula y de los conductos de la vía biliar, ¿ok? El 15 al 20% se va a encontrar 15 y 15% en la tercera y cuarta porción, y el resto va a ser en múltiples lesiones, ya sea en la primera porción, segunda porción, tercera porción o cuarta porción. Entonces, cuando hay una lesión de duodeno, va a haber una tasa de mortalidad muy alta. Por eso también es una de las inquietudes que me llevó a llevar este tema, ya que es del 6 hasta el 25% de mortalidad en este tipo de lesiones, y más si están asociadas a algún factor agravante de los cuales vamos a hablar más adelante. Después de estos pacientes que sobreviven a nuestra cirugía, se van a complicar. El duodeno no es temido por nosotros los cirujanos, pero sí es un órgano que tenemos respeto hacia él, ya que posterior a que nosotros hacemos un manejo quirúrgico, van a haber complicaciones hasta dentro del 30 hasta el 60% de posquirúrgicas. Y el 90%, como se los dije, es un alto índice de que no solo se va a lesionar el duodeno, van a haber otras lesiones asociadas, de las cuales la principal va a ser vasos grandes, hígado, colon y intestino delgado, ¿ok? Entonces, esas son las generalidades en México. Generalidades en el resto del mundo, como podemos ver en Estados Unidos, es muy similar. Hay una incidencia del 3 al 6%. Se dice que hay de 10 a 20% pacientes por año en los institutos que les muestro en esta tabla. En Houston, Atlanta, Dallas, New York, Los Ángeles, 10 a 20 pacientes van a encontrar con lesiones de duodeno. Es una incidencia muy baja. Y pues como podemos ver, les decía yo, en traumas especializadas, centros especializados en trauma en Inglaterra, podemos ver que ya el 91% va a ser secundario a un trauma contuso. ¿Por qué? Pues sabemos que nosotros estamos en México y en México hay más violencia que allá. Mortalidad en el mundo del 17% y en el mundo tenemos complicaciones hasta dentro del 25 al 50%. Como les muestro en la tabla siguiente, tenemos que también en el mundo
traumas penetrantes van a ser secundarios a proyectil de arma de fuego, después por punzocortantes, y traumas contusos van a ser en un menor porcentaje a nivel mundial, similar a lo que ocurre aquí en México, ¿ok? Entonces, como se los decía, podemos ver en esta siguiente diapositiva que las lesiones que van a estar asociadas a una lesión duodenal, vasos mayores, lo que es aorta cava, hígado, colon, páncreas, intestino delgado y estómago. Entonces, como les decía, las lesiones en el duodeno van a ser graves, porque se consideran graves. ¿Por qué? Porque va a ser una lesión que va a pasar inadvertida y el diagnóstico y el tratamiento van a ser postergados. Se dice en la literatura, el libro de Mattox en trauma dice que después de las 24 horas ya se protocoliza como un paciente grave. Entonces, una lesión que es inadvertida va a ser grave, ¿ok? Van a haber lesiones asociadas, mortalidad alta, por lo que ya hablamos. El duodeno, como ya se los dije, es muy respetado porque aunque la cirugía haya salido a la perfección, tiene alto índice de dehiscencias. Y como se los dije, que haya un diagnóstico tardío, pues nos va a llevar a complicaciones, ¿ok? Entonces, tenemos que nosotros, cuando tenemos aquí hablando de trauma, que ya les dije es el principal mecanismo, y el manejo quirúrgico ya sea causado por cualquier tipo de iatrogénico, que hay algún error en la CEPRE, que hay disrupción en una cirugía, va a ser parecido, pero vamos a enfocarnos más al trauma. Entonces, la Asociación Americana de la Traumatología nos va a dividir lo que es las lesiones traumáticas de duodeno en 5 grados. Y dependiendo de estos grados que más adelante vamos a ver, podemos hablar de que van a ser el manejo quirúrgico que vamos a otorgar a nuestros pacientes. Sin embargo, como yo les decía, hay una gran polémica, por eso le puse yo el título a nuestra presentación de un reto quirúrgico, ya que los artículos encontrados, la literatura no es específica cómo tenemos que manejar a nuestros pacientes. Sin embargo, pues lo que tenemos que hacer nosotros es identificar los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, identificar qué grado de lesión tiene nuestro paciente, agravantes que tenga nuestro paciente y por criterio quirúrgico, lo refiere la literatura, decidir cuál va a ser nuestro manejo quirúrgico, ya que no tenemos una guía como tal específica de qué es lo que tenemos que seguir, como lo hay en otro tipo de lesiones. Entonces, podemos ver en esta diapositiva una lesión del grado 2, que recordamos, esta es una laceración que compromete menos de del 50% de la circunferencia de nuestro duodeno y que no está localizado en la segunda porción o que tiene disrupción del complejo de la vía biliar, ¿ok? Entonces, esta es una lesión esquematizada de un grado 2. Si avanzamos, tenemos una lesión duodenal del grado 3, que si recordamos se va a dividir en dos. Aquí ya no existen los hematomas, ya van a ser laceraciones y va a estar dependiendo de qué área del duodeno se lesionó, si es la segunda porción o si son las consiguientes. Entonces, como ya les dije, un factor agravante de una lesión es que esté comprometida la segunda porción, y como podemos ver aquí, está menos del 50 al 75%, o si hay la primera porción, tercera porción o cuarta porción, entre el 75 y 100% de la circunferencia total. En esta podemos ver una lesión duodenal del grado 4. Aunque la lesión podemos apreciar en esta flecha de la parte superior es menos del 50% de la circunferencia del duodeno, hay una lesión en lo que es el complejo de los conductos biliares. Entonces eso automáticamente lo va a convertir en una lesión grado 4. Ya que conocemos, identificamos el tipo de lesión que va a haber asociada al trauma, también tenemos que conocer que hay una lesión intestinal duodenal de 5º grado. Entonces, esta lesión es donde ya va a haber una desvascularización del duodeno y también va a estar asociada a la ruptura del complejo, ¿ok? Entonces, hablando del diagnóstico, como se los dije, el diagnóstico de una lesión duodenal van a ser lesiones que van a pasar de manera inadvertida. Entonces, nosotros como quirúrgicos tenemos que tener una alta sospecha. Y va a depender de qué tipo de paciente nos llegue. Si es un paciente que está inestable, que tiene datos que necesita, como ya sabemos, un paciente inestable con un traumatismo abdominal, es casi que tenemos que pasar a una laparotomía. Entonces, si es un paciente que tenemos con estabilidad,
que no tiene datos francos o que tenemos una duda del diagnóstico, pues nuestra mejor ayuda y nuestra principal herramienta para el llevar al diagnóstico va a ser la tomografía abdominal contrastada. Entonces, en la tomografía abdominal contrastada vamos a encontrar datos de una lesión duodenal. También podemos realizar lo que es una radiografía abdominal con contraste, una radiografía abdominal simple, y nos van a llevar algunos datos que, pues, imagínense, identificar una escoliosis y que nosotros pensemos en una lesión duodenal, pues es algo difícil. También, si tenemos disponible, podemos realizar una CEPRE. La literatura, como se los dije, es difícil encontrar artículos que estén relacionados simplemente a la lesión duodenal, pero encontré en literatura que ya no se debe de realizar ultrasonido. ¿Por qué? Porque pues no vamos a encontrar datos relevantes. Ya no debemos de realizar lavados peritoneales, pues obviamente porque es un órgano retroperitoneal y muchas veces no va a tener clínica abdominal. En los órganos que están peritoneal, ya muchas veces tomábamos muestras de amilasa y lipasa de líquido peritoneal. Esto ya quedó en la historia. Entonces, en resumen, para el diagnóstico tenemos que tener una alta sospecha y por lo mismo es una lesión que puede llegar a agravar porque es una lesión inadvertida. Nuestra mejor ayuda va a ser la tomografía abdominal contrastada. Podríamos hablar mucho de los signos que vamos a encontrar aquí, pero no es el fin. Entonces, pasamos a lo que nos causa gran conflicto a nosotros como quirúrgicos, que es el manejo, ¿ok? Entonces, el libro de Mattox nos va a dividir en lo que son lesiones complicadas, no complicadas y leves, ¿ok? Entonces, las leves van a ser la grado 1 y grado 2, las lesiones moderadas van a ser grado 3 y las lesiones graves van a ser las que son lesiones divididas en grado 4 y grado 5. Entonces, la lesión grado 1 y grado 2 que recordamos es un hematoma que solo compromete una porción y unas laceraciones que solo son de grosor facial. Entonces, en este algoritmo lo vamos a resumir en las siguientes diapositivas. Podemos ver aquí los factores agravantes que tenemos que valorar nosotros. Vamos a hablar ahorita más adelante de las lesiones por grados. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos diversos factores que tenemos que evaluar, que son estos. Entonces, tenemos que evaluar desde qué tipo de agente fue, si fue un proyectil, si fue punzocortante, el tamaño de la lesión, en qué localización se encontró, si tiene lesiones adyacentes del colédoco o si está libre el colédoco. Tenemos que evaluar, como se los dije, el tiempo en el que se hace la lesión y en el que pasa para realizar nosotros la reparación. Entonces, si nosotros encontramos cualquiera de este tipo de lesiones, ya sean leves o si sean factores agravantes, tenemos que sumar a nuestra mortalidad un 6% si son factores leves o un 18% si son factores graves. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a avanzar a lo que es el manejo quirúrgico. Como yo se los dije, el manejo quirúrgico todavía no está bien establecido, no hay guías que nos orienten a decir, ok, es una grado 1, grado 2. Va a depender mucho de nuestro criterio quirúrgico. Si tenemos a nuestro paciente chocado, tenemos que encontrar las condiciones del paciente, si tenemos factores agravantes. Pero podemos acercarnos más o menos, si tenemos un grado 1, grado 2, si no olvidamos, puse aquí arriba para que recordemos cuáles son estas. Entonces, grado 1, que es un hematoma que solo va a comprometer una porción, podemos darle un manejo conservador. Una lesión de grado 1, como es un hematoma, va a disminuir la luz de lo que es el duodeno, entonces nos va a dar un cuadro de oclusión intestinal alta. Entonces, este manejo lo tenemos que dar conservador, ¿ok? Tenemos que dar manejo de líquidos y soluciones, tenemos que dar una nutrición parenteral y tenemos que poner en todas las lesiones una sonda nasoyeyunal, es lo que yo encontré en los últimos artículos, que es del 2018. Si nos ponemos a recapitular, ya es un artículo un poco obsoleto. Entonces, si el hematoma tiene una resolución en 3 semanas, lo tenemos que protocolizar con vigilancia. Si el hematoma no tiene una resolución en 3 semanas, tenemos que proseguir a lo que es un drenaje del hematoma. O si el cuadro que les comenté yo de que tiene el paciente de oclusión intestinal no mejora, pues tenemos que hacer un drenaje. Y de igual manera, tenemos una indicación que es, si compromete más del 50% de la luz, tenemos que proseguir al drenaje de hematoma. Lo recomendado es por vía percutánea, ¿ok? Y las lesiones grado 2, que son laceraciones, aquí sí, como les dije, hay muchos procedimientos que nosotros podemos realizar.
Y lo más recomendado que encontré en las últimas fuentes bibliográficas es que se le tiene que hacer un cierre primario a un plano. Y ya va a depender de nosotros si queremos poner sondas o no queremos poner sondas, ya que artículos entran en controversia entre cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de la misma. Podemos poner parches para asegurar nuestro procedimiento, ya sea de mucosa, ya sea de serosa o ya sea un parche de Graham, ¿ok? Después tenemos, si avanzamos a lo que son las lesiones intestinales grado 3. Y aquí va a depender mucho, como ya se los dije, si está comprometida la segunda porción del duodeno, si está totalmente con una disrupción del duodeno. Entonces, hay múltiples procedimientos que nosotros podemos realizar. Y esto va a depender de cómo encontremos a nuestro paciente, de cuál es el criterio quirúrgico, de las habilidades del cirujano, o si tenemos a alguien especializado en hígado de viabilidad o algún paciente o un cirujano en trauma. Entonces, como ponemos de realizar una simple duodenorrafia, una duodeno-anastomosis, resección intestinal con anastomosis duodeno-duodeno, realizar alguna derivación como una Y de Roux, podemos colocar parches también, realizar el procedimiento de Jordan, que es la exclusión pilórica, hacer una gastrotomía y realizar el cierre primario. Entonces, y también está en auge lo que son las bioprótesis. Entonces, pongo este signo de interrogación en grande, ya que esto es lo que me causa conflicto, lo que me ha causado inquietud. No tenemos una guía y yo creo que es un tema que tenemos que retomar, ya que no puede ser que haya una mortalidad tan alta. Entonces, como yo les comentaba, teníamos un paciente, es el que marcó, que tenía una tumoración dependiente de colon. Al tratar de resecarlo, tuvimos una lesión en duodeno. El duodeno estaba totalmente friable y estaba la tercera porción comprometida. Entonces, lo que nosotros realizamos fue el procedimiento de Jordan y le colocamos una sonda directamente en el sitio de la resorpción, ya que este paciente tenía friable toda la tercera porción. Y lo hicimos con tres intenciones. La primera, alimentar al paciente. La segunda, disminuir la presión del sitio de la lesión. Y la tercera, causar una fibrosis y tratar de, con esto mismo, ayudar a la cicatrización de la lesión. Entonces, grado 4 y grado 5, pues generalmente estos pacientes ya van a llegar, como se los dije, con lesiones asociadas, van a tener lesiones del colédoco, va a haber complejo o desvascularización del colédoco. Entonces, en este tipo de cirugías, primero vamos a hacer una cirugía de control de daños y vamos a hacer un second lock. Y como ya se los dije, va a haber una ruptura del complejo. Entonces, esto nos va a llevar a una gran cirugía que no todos los cirujanos estamos con la habilidad o no la conocemos, en la vida hemos hecho alguna, nos va a llevar a que sí podemos tener que realizar una cirugía de Whipple. Entonces, ya que hicimos la cirugía de control de años, que tuvimos estabilidad del paciente, lo pasamos a un second lock y tenemos otra vez que regresar a valorar qué es el manejo quirúrgico que nosotros le vamos a otorgar al paciente en ese momento. Entonces, para culminar mi presentación, tenemos complicaciones tempranas, intermedias, tardías. Como podemos ver, las tempranas pues va a ser una hemorragia del paciente, ya que pues estos pacientes van a llegar ya, pueden llegar con coagulopatías o tener sangrado activo. Entonces estas van a presentarse en menos de 48 horas. Las intermedias van a ser de entre 2 a 7 días y van a ser en un 7% fístulas y 11 a 18% abscesos. O hacer un cuadro de pancreatitis. Si las tardías mayores a 7 días, se van a presentar fístulas. Entonces, podemos ver, ya hablamos en México, se van a complicar ya los pacientes que están operados el 27%. Y de este 27%, uno de cada 5 va a tener una evolución hacia, pues, la muerte. Entonces, en conclusión, lo que quiero dejar en mi exposición es que el duodeno, el traumatismo, ya sea la lesión duodenal por la índole que sea, tenemos que avanzar en este tema. Tenemos que realizar algunas guías, me parecería perfecto, o es un tema que tiene una gran amplitud para seguir avanzando. Entonces, esta sería pues la principal, la presentación que preparé para nosotros como residentes y creo que continuamos con la sección de preguntas. Pues bueno, de acuerdo a la dinámica que hemos planteado el día de hoy, tenemos, independientemente de contestar las preguntas y respuestas y felicitarte por
por esta inquietud que definitivamente para nosotros sí es un reto. En primer lugar, presentar a la doctora María Azucena Reyes García, que de primera instancia ella nos va a hablar un poco de pues precisamente del reto diagnóstico y de cómo protocolizar. Y pues precisamente la doctora tiene pues una preparación como cirujana general. Ella estuvo de presidenta del Colegio Guerrerense de Cirugía General y creo yo que tiene entrenamiento también en endoscopía, lo que le hace una cirujana muy completa. Y pues le voy a pedir que se enfoque a precisamente a esta parte y posteriormente mi segunda invitada es la doctora Luz María Rivas Moreno, que ella pues aparte de haber egresado de la Autónoma de Tabasco, la Universidad Juárez de Tabasco, se preparó en el 1 de octubre y tuvo el privilegio de estar con el doctor Mattox rotando en trauma y pues bueno, tomó cursos avanzados también de cirugía de mínima invasión y de alguna manera está muy identificada con el trauma. Entonces, primero le voy a hacer la palabra a Azucena. Bienvenida, Azucena, y luego complementa Lucy y después ya abrimos el foro para las preguntas. Adelante, Azucena. Gracias, doctora Elena. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Luis Fernando, quiero felicitarte por estar en este foro. No es fácil y tú lo hiciste excelentemente bien. Muchas felicidades. Me da gusto que tu inquietud por este tema, que no es nada fácil aún, yo tengo 20 años como cirujano y aún con nosotros realmente no queremos que nos toque una lesión duodenal. Me da gusto que te cause inquietud y yo creo que ahí comienza precisamente tu preparación. Cuando algo te inquieta, que sabes que puedes mejorar, yo te felicito mucho. Yo quiero comentarte acerca de que en sí el diagnóstico de una lesión duodenal es todo un reto, no nada más el tratamiento quirúrgico. Ahí vamos a comenzar desde el diagnóstico. No es tan fácil diagnosticarlas, sobre todo por el mecanismo de lesión que tú muy bien comentaste, que es muy frecuentemente el trauma cerrado. Entonces, muchas veces no lo sospechas porque es muy difícil. Es una zona prácticamente muda, es una zona ciega, es una zona que no se manifiesta. Fíjate que yo vivo en la ciudad de Acapulco y aquí laboro, entonces tenemos ambos tipos de trauma. Uno, pues tenemos aquí la autopista del Sol que agarran a velocidades increíbles y el trauma cerrado es muy común. Y la otra, pues tú sabes que la violencia está elevada en todos lados. Entonces ambos mecanismos los tenemos. Quiero comentarte que precisamente si quisiéramos algún tipo de bases, ya de guías para el manejo, pero desgraciadamente es un trauma que es muy poco frecuente, 10 a 5% más o menos, algunas series tuviste que hasta el 17% dependiendo de dónde se hayan realizado. Entonces no es tan fácil, cuando una patología es poco frecuente no es tan fácil hacer grandes series de caso y de alguna manera normarlo, pero sí ha evolucionado, déjame decirte que cuando yo era residente era un poquito diferente, ¿no? Vamos a comenzar que precisamente como no es muy común, no tenemos la habilidad a veces para diagnosticarla, despertar la sospecha o incluso el tratamiento, pues le hacemos lo que se nos ocurre a veces en esa manera, en ese momento. Aquí tenemos que como la sintomatología es muy confusa, está en retroperitoneo, bien lo dijiste, entonces no nos va a dar ninguna manifestación. Cuando es un trauma penetrante obvio que tú tienes que meterte a explorar al paciente, no vas a tener ningún problema. Sin embargo, cuando es un trauma cerrado, que incluso hay factores que cuando son traumas cerrados nos vienen todavía a poner un poquito más ciegos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente que tiene un trauma cerrado o viene intoxicado porque viene manejando borracho, viene manejando bajo influjo de drogas, o la otra es, como bien lo dijiste también, uno de los datos en una radiografía de columna son las fracturas. Entonces son pacientes que a veces tienen secciones medulares que nos puede dar alteraciones en la revisión abdominal y sabemos que eso no nos va a ayudar mucho. Entonces tenemos muchos factores en contra para no diagnosticarlas. Pero también tenemos factores a favor. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que la herramienta que tenemos que tener nosotros más importante? Aquí tenemos el mecanismo del trauma precisamente. Déjame decirte que yo soy atelecista de Hueso Colorado. Yo les insisto mucho a mis residentes que no dejemos ir a los paramédicos sin el mecanismo de trauma.
¿Cuál es el mecanismo de trauma? Si tú ya sabes que el trauma cerrado es el más frecuente, muchas veces es el que va de chofer y que se golpea con el volante o sobre el tablero y con el asiento. Es un mecanismo como de prensa y eso precisamente le ocasiona las fracturas de columna y también le ocasiona el trauma de duodeno, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que tomar en cuenta muchísimo. El mecanismo del trauma, obviamente, si es una bala, a veces es muy difícil seguir el trayecto realmente, no sabes, a veces, luego aquí vienen así baleados, pero no es una, ni dos, ni tres, son muchas, entonces es muy difícil, ¿no? Pero vámonos al trauma cerrado un poquito. Entonces, eso hay que tenerlo muy importante, el mecanismo del trauma. La exploración física, muchas veces, como te comento, no vas a encontrar dolor, tienes toda la razón, no hay datos, pues no tienes peritonitis porque está el retroperitoneo, pero sí puedes encontrar datos como equimosis, cositas así que le puedes buscar a tu paciente que sí pudiera darte algo sobre eso. Algo de lo que también me gustaría comentarte, que también lo dijiste bien, es acerca de los laboratorios. Tienes toda la razón. Y como lo dijiste en generalidades, aunque suena generalidades, tu duodeno está totalmente rodeado de órganos muy importantes. Pero esos órganos importantes, al mismo tiempo, varios de ellos te pueden dar elevación de la amilasa, como por ejemplo las lesiones de intestino delgado, las lesiones hepáticas. Entonces, aunque tú le tomes amilasa a un paciente en esos momentos, pues no te va a dar significado clínico realmente. Otra de las cosas que mencionaste muy bien también es, déjame, por aquí tengo acerca de las radiografías simples. Nosotros los que ya tenemos, déjame decirte que yo me formé en un hospital donde yo te valoro mejor una radiografía simple que una tomografía, porque en mi época pues no había tomografía y en muchos hospitales, no sé si en el tuyo, aún a veces los tomógrafos no están accesibles, no te la quieren hacer, entonces son muchas cosas que a mí me gustan mucho las radiografías simples y como tú le dijiste, a lo mejor no vamos a tener datos, pero si tienes el acceso a la radiografía simple, pues hay que buscar lesiones de columna y también hay que buscar, a lo mejor a veces se ha llegado a ver ahí el aire libre, ahí rodeando el riñón o por ahí, son los datos que podemos tener en las radiografías simples. Ahorita como que estaba el auge también del FAST, ¿no? Así como el FAST es así, tenemos un paciente traumatizado y te lo recomienda el ATLS y te lo recomiendan muchas guías, que lo primero en un paciente con trauma abdominal sea el FAST, pero la verdad es que también trauma duodenal tampoco te ayuda mucho, más o menos 30-40% te salen positivos y pues si no sabes hacerlo bien y vas allá empezando, pues todavía no. Entonces, no te da muchos datos el FAST y en este tipo de lesiones es de las pocas lesiones que no te recomiendan hacerlo. Y vámonos a la tomografía, que sería pues como que lo que más nos ayudaría un poquito, ¿no? E incluso dicen que si tienen mucha sospecha, el medio de contraste, las radiografías simples con medio de contraste oral, pues también te pueden ayudar. ¿Cómo ves? ¿Qué leíste de eso, Luis Fernando? Sí, también lo que estaba, el diagnóstico es muy complejo, entonces, Sí. pues sí, yo también en el hospital en donde me estoy formando, pues sí, muchas veces no tenemos un tomógrafo disponible. Entonces también valoramos mucho las radiografías. Y como le dice, pues el FAST llega a ser muy incoherente con nosotros. No nos dejamos llevar que nos dicen que es positivo. Entonces nosotros manejamos mal lo que es la clínica, como dice, buscando signos, si tienen hematomas, buscando intencionadamente sitios de los cuales, por ejemplo, este hematoma nos puede llegar a hablar. Muy bien. Y hay que acordarnos que si tienes la tomografía, pues es lo que más te va a ayudar, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente, si tienes un trauma abdominal, no le vas a poder dar contraste vía oral, pero sí una tomografía endovenosa que te puede dar ciertos datos ahí importantes también, como puede darte un coágulo alrededor del duodeno, te puede dar aire libre, te puede dar líquido libre, cositas pues que ya dice la literatura más específicamente, ¿no? Entonces, nada más respecto al diagnóstico, que es lo que yo quiero aportarte un poquito, nos quedamos que el diagnóstico, pues obviamente va a ser una adecuada evaluación de tu paciente de acuerdo al mecanismo de lesión. Y la otra es que también si tú ya tienes un órgano vecino que está lesionado, así como tú mencionaste, lo más común es que se lesione junto con el duodeno, el hígado, la vesícula biliar o los grandes vasos. Si tú tienes lesionado, ya tienes evidencia que alguno de estos órganos está lesionado, siempre tienes que sospechar, ¿no? Entonces, más que nada sería tu exploración física y todo tu mecanismo de lesión y las lesiones asociadas para que no dejes pasar por alto
una lesión duodenal, que siempre va a ser un reto, ¿no? Pero yo creo que ya haciendo el diagnóstico vas a tener el 50% de lo que tienes que hacer a ese paciente. Doctora Elena, aquí termina mi participación. No sé si guste. Tiene apagado su teléfono, su micrófono, doctora. Muchas gracias y de hecho estoy muy complacida porque creo yo que los comentarios fueron los adecuados y algo que tú dijiste en relación a tener la inventiva cuando no contamos con el estudio, el hecho de un estudio radiológico con medio de contraste hidrosoluble es muy importante, ¿verdad? Porque pues a veces pues no se tiene una tomografía y pues dado la gravedad de las lesiones, a veces es conveniente solicitar de primera instancia estabilizar al paciente en el triage y tratar de trasladarlo a un centro de mayor capacidad resolutiva, que eso lo vamos a tratar un poquito más tarde. Le voy a pedir a Lucy que empiece su participación y pues no ha podido conectarse con video, pero le voy a pedir que reactive su audio. Ya la hice Ahí con está. anfitriona, no debería tener problema para activar el video. A ver. Sí, Sí, bueno, no me da chance abrir la cámara. ¿Me oyes? Sí, sí te oyo, pero si quieres empezar a comentar mientras te activan el video. Ok. Bueno, bueno, ya de todo lo ya comentado. Obviamente, antes que nada, felicidades, Luis Fernando, una excelente revisión que hiciste en cuanto al trauma duodenal. Como ya bien comentó la doctora Azucena Reyes. Es todo un desafío, a pesar de que ya tenemos muchos años como cirujanos. Cualquier situación de este tipo de trauma, pues es un desafío para los cirujanos y un trauma, como tú bien comentaste, es intimidatorio, ¿no? Es todo un reto para nosotros para establecer este manejo. Afortunadamente, bien dijiste, eso es un trauma muy poco frecuente y de estos del 3 o 4 o el 5% de frecuencia, afortunadamente la gran mayoría son lesiones que se pueden resolver con cierres primarios en su mayoría, hasta un 75%, algunos ponen hasta un 80%. Y ese 20% o un 25% entran dentro de lo que tú ya comentabas como lesiones complejas, que también lo manejan como trauma duodenal de destrucción amplia, el famoso TDA, que en la mayoría son las lesiones más complejas que requieren prácticamente un reto en el manejo del cirujano. No me voy a adentrar ya a los métodos diagnósticos ni los índices de sospechas para establecer el diagnóstico, sino al manejo quirúrgico y un poquito a la cirugía de control de daños en cuanto a lesiones duodenales. Como decía bien la doctora Azucena, siempre vamos a establecer el manejo en base a los protocolos del ATLS, el ABCD, establecer ahí si el paciente está hemodinámicamente estable o no, y una vez que se establece, vamos a establecer también si se requiere una resucitación de control de daños, eso que también es ya prácticamente que también va de la mano con la cirugía de control de daños. Establecemos el diagnóstico, ya lo dijiste, es a través de una radiografía simple, de un ultrasonido. Básicamente el ultrasonido, como tú lo dijiste, no es para establecer si tiene lesión duodenal o no, sino si hay líquido libre o no, y en base, si hay líquido, de ahí la siguiente parte, la tomografía. Hago hincapié, vuelvo a repetir, no es para establecer el diagnóstico de lesión duodenal, pero sí es indispensable como una herramienta inicial en todo paciente con trauma abdominal. Le hacemos el FAS, sale positivo, va a la siguiente fase, el paciente está ahí, la siguiente fase es, ¿está hemodinámicamente estable o no está hemodinámicamente estable? Si está estable, nos va a permitir hacerle una tomografía. Y en la tomografía vamos a establecer la lesión, el grado de lesión, obviamente de preferencia, y se recomienda siempre hacer una tomografía contrastada para que nos estadifique o nos
nos dé la pauta del grado de lesión, nos defina bien el grado de lesión que tiene en la tomografía, pues. Y obviamente definir también lesiones asociadas. Una vez que ya tenemos la tomografía y vemos la lesión, obviamente ahí vamos a establecer, en base a las condiciones del paciente, la necesidad de cirugía. Y tú bien hiciste una revisión en cuanto a los grados de lesión, cuáles son las días recomendados en cuanto al tipo de cirugía. Aquí tenemos dos tipos de pacientes, vuelvo a repetir, los pacientes hemodinámicamente estables y los hemodinámicamente inestables. Y eso a veces no está en relación incluso al grado de lesión, porque podemos tener un grado 1 y tener un paciente hemodinámicamente inestable, o al revés, tener un paciente con una lesión grado 3 y tener un paciente estable. Entonces, en base a esas condiciones de estabilidad y el tipo de lesión, si hay aunque como dijiste, no hay una receta de cocina que equivale a tal lesión, vamos a hacer tal manejo quirúrgico. Hay un excelente artículo que se lo recomiendo, salió, se llama Control de daños en trauma penetrante de duodeno, es del grupo ¿cómo se llama? De Colombia, del doctor Carlos Ordóñez, donde hace una revisión completa de las lesiones complejas y las cirugías de control de daño en lesiones duodenales. Y ahí más o menos hace un bosquejo de manejo en las lesiones duodenales. Por ejemplo, comentan en las lesiones grado 1, pues le comentabas, pues bueno, ahí es poner al paciente, dejarlo con manejo no operatorio, colocarle una sonda nasoyunal, empezarle una nutrición enteral temprana, el reposo intestinal, etcétera. Y, por ejemplo, en las lesiones grado 2, pues básicamente se recomiendan los cierres primarios, hacer una debridación del tejido necrótico y hacer el cierre. En este caso, en el paciente, estamos hablando de un paciente estable. En el caso de que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable con un grado 2, y estamos hablando, la mayoría, como tú lo dijiste, se trata de lesiones, en la mayoría no son lesiones aisladas, sino lesiones asociadas, puede ser hepática y sobre todo lesiones vasculares, en que pueden comprometer la estabilidad hemodinámica. Pues en base a eso vas o no a decidir en ese momento realizar el cierre o no. En el grado 3, bueno, va a depender, igual como ya lo comentabas, de la localización de la lesión. No es lo mismo tener una lesión en la primera porción, en la segunda porción y en la tercera porción. En base a eso, sí hay más o menos recomendaciones, ¿no? Para establecer qué tipo de lesión vas a tener. Por ejemplo, en las lesiones grado 1, que son lesiones en la primera porción, en donde va a haber una disrupción del 50 al 100%, son grado, me refiero a la primera porción, grado 3, lesiones que van a comprometer de 50 al 100% de la circunferencia intestinal. Estas pueden ser reparadas o se recomienda ser reparadas a través de la resección de la lesión y una anastomosis terminal, si las condiciones del paciente lo permiten. Ahora, si el paciente está inestable, ahí se recomienda cirugía de control de daños, en donde obviamente nada más lo único que se recomienda es colocar una sonda nasogástrica y seguir los principios de una cirugía de control del daño, empaquetar y trasladar al paciente a la terapia intensiva. En las lesiones grado 2 son lesiones de la segunda porción, en la grado 3 de la segunda porción del duodeno, son aquellas que van a comprometer de un 50 a un 75% de la circunferencia intestinal, y que esas van a ser, se recomiendan hacer reparos primarios o debridación de las lesiones, y en muchas veces se recomienda incluso resección con anastomosis terminal. Estamos hablando de la segunda porción. Se recomienda hacer anastomosis con suturas 3 o 4 ceros, puntos separados. Algunos recomiendan puntos continuos, y antes se recomendaban cierres en 2 planos. Actualmente nada más se recomiendan en un solo plano
para evitar la estenosis o incluso el compromiso de la vascularidad del cierre de la misma. En cuanto a las lesiones grado 3 de la porción, perdón, de grado 3 de la porción 2 y la porción de la segunda porción y de la cuarta porción, son lesiones que comprometen del 50 al 100% de la circunferencia intestinal y que, bueno, estos van a requerir todavía maniobras más complejas para, por ejemplo, la maniobra de Kettlebrush, la maniobra de Kocher, para hacer incluso la movilización del ligamento de Treis para hacer el diagnóstico completo y el cierre o el manejo quirúrgico de las lesiones. En el caso también de estos pacientes que presenten estabilidad hemodinámica, ¿qué se recomienda? Pues colocar sonda, empaquetar y el paciente a terapia. En resumen, bueno, no voy a ahondar mucho en esto. En las grado 4 igual depende de la estabilidad del paciente. Generalmente los grado 4 y 5 son pacientes que van a requerir cirugía de control de daños, empaquetar, o sea, pueden incluso ponerse puntos separados nada más de afrontamiento. Y si el paciente está incluso muy grave, nada más poner una sonda nasogástrica, porque la nasoional pues prácticamente no te lo va a permitir por las condiciones del paciente y prácticamente va a salir de una parte a otra. Y empaquetar al paciente y reoperar una vez que se haya combatido la famosa triada de la muerte. Bueno, como tú lo comentabas, para terminar, las condiciones del paciente, la estabilidad hemodinámica del paciente son los que te van a dar la pauta a seguir si vas a hacer o no cirugía de control de daños. Y bien, como tú también comentabas, no hay una receta de cocina para decir, bueno, a qué paciente lo voy a hacer en un grado, por ejemplo, en una lesión grado 3, qué paciente lo voy a hacer una exclusión pilórica versus una resección con una entero, término terminal. O sea, me refiero a duodeno, anastomosis término terminal. Y a cuál paciente le voy a hacer exclusión pilórica o lo voy a acompañar, o en vez de hacer una exclusión pilórica, le puedo hacer una, ¿cómo se llama? Colocación de ostomías o colocación de tubos, que también igual ya se cayó en desuso un poco para desfuncionalizar esos cierres. No sé si hay alguna otra. Bueno, pues yo quiero felicitarlos a todos, pero principalmente a ti, Luis Fernando, porque hiciste un gran esfuerzo y pues tanto la doctora María Azucena Reyes García como la doctora Luz María Rivas completaron lo necesario para platicar. Lo primero que es importante reconocer es que se ha vuelto las lesiones contusas por venir hablando con el teléfono celular más que por venir alcoholizado. O sea, ahorita a nivel mundial tenemos el gran problema del teléfono celular. O sea, es la primera causa, fíjense. No es el exceso de velocidad, no es el alcohol, es venir usando el celular. La segunda, que no traen puesto el cinturón de seguridad. Entonces, el cinturón es muy importante y pues de acuerdo a lo que mencionaron mis compañeras y lo propio que tú mencionaste, algo que es muy importante es estandarizar y protocolizar los manejos. Entonces, de aquí puede nacer, a petición del grupo de nosotras, una motivación para que se haga una guía de práctica o guía de manejo, porque pues aunque es raro cuando se presenta, sí es un verdadero reto. Ahora, algo que quiero mencionar en relación a la parte legal, que en estos casos de tanto de problema contuso como punzocortante o como proyectil, sí se puede hablar de lesión, pero cuando se trata de algo incidental, de un procedimiento, es raro porque no estamos en contacto, como tú mencionaste, mencionaron todos, tendría que ser una cirugía muy cruenta para que pase. Ahora, desde el punto de vista médico-legal, no es mala práctica una lesión inadvertida. Ya lo mencionaron mis compañeras, que dado la severidad y la gravedad del caso, el empaquetar y volver a un second look y ver ya
¿Y cómo regresas? Pues ya regresas con sangre, regresas con la ayuda de otro colega. No es lo mismo esperar en la mañana, en la tarde y en la noche, en fin de semana, en día festivo, que te ayude un interno y que no haya sangre. Entonces, todos estos escenarios los tenemos que recrear, porque muchas veces estás, pues tú solo y tienes al anestesiólogo que te está diciendo, ¿sabes qué? Apúrate, Elena, porque el paciente se está chocando. Entonces, ahí lo que dice Lucy es muy importante, aprender a hacer cirugía de control de daños. Y pues, lo mínimo indispensable para mantener al paciente estable y volver a regresar y no se considera mala práctica. Entonces esto les debe quedar en la mente muy claro. Más vale tener paciente y que viva a hacer una cirugía exitosa y que el paciente no tenga sobrevida. Entonces, esto nos va a llamar a eso y pues bueno, la laparotomía en ocasiones nos va a llevar de la mano en lugares donde no tenemos una tomografía, pero tenemos indicios como mencionaba Azu, que hay una fractura de columna y de que el paciente se está quejando o que sospechamos lesiones de los grandes vasos, aunque sabemos yo también soy admiradora de la TLS como Lucy, como María, como Azucena, sabemos que muchas veces un paciente lesionado de grandes vasos no llega vivo a un hospital, pero es preferible cuando no se tiene toda esa destreza, pues canalizárselos a un hospital por lo menos que tenga un cirujano de trauma o que tenga buen banco de sangre y que sobre todo tenga alguien que con una mayor capacidad resolutiva. No es mala práctica mandar a un centro de mayor capacidad resolutiva, al contrario, es muy buena práctica. Y dentro de todo esto que mencionaba de los artículos de Colombia, es porque Colombia está muy de la mano con todo lo que es la Sociedad Panamericana de Trauma y están publicando mucho y publican en español, entonces eso también es muy, muy importante. Y pues tenemos tanto al doctor Ferrada como a Paula que están cerca de nosotros siempre. Y pues creo yo que aquí todo esto, el doctor Cabrera, que ya lo mencionaron también, que está ya innovando en todo eso, pero México tiene muy buen nivel en cirujanos de trauma y creo que eso vale la pena porque hay que invitarlos a ellos y a través de ustedes y del grupo militar, que es un grupo que está muy fuerte en cirugía de trauma y pues la verdad para una futura sesión invito a Luis Manuel o invito al doctor Hernández a que estén con nosotros porque están en CENCAD y ese grupo es muy bueno académicamente y quirúrgicamente hablando. Entonces, pues te felicito y espero que tus madrinas, que fuimos 3, te haya soportado. Y ahorita sí, tenemos unos minutos para unas preguntas. Hay Perdón, 3. un último comentario. Sí, sí. Algo importante también, el establecer el diagnóstico no siempre se establece en forma preoperatoria, sino también a veces en el transoperatorio. En el transoperatorio, obviamente, como decía, la regla a veces la mayoría de veces son lesiones asociadas. Y estamos en un campo inmerso en sangre, no vemos o no sospechamos. Estoy hablando de un paciente que se metió directamente a quirófano, un trauma sobre todo cerrado, y tiene sangre por aquí, sangre por allá, y en ese caso muchas veces pasa desapercibido esa lesión duodenal y se establece hasta 3 días después que el paciente evoluciona mal y nunca tuvimos el índice de sospecha de revisar. Todo paciente, obviamente que ya hayamos tenido el control de las lesiones vasculares y que hayamos controlado el sangrado, hay que revisar a todos los pacientes en forma sistemática todos los cuadrantes. Me refiero siempre cuadrantes inferiores, superiores, etcétera, ir desempaquetando para revisar. Una vez que ya tenemos, cuando vamos a sospechar y sobre todo digo, revisar siempre el retroperitoneal porque a veces se nos olvida o se nos pasa, revisar la raíz del mesenterio. Y un signo muy característico de una lesión duodenal es tinte biliar en la raíz del mesenterio o en la porción la segunda porción del duodeno. Se pinta de verde la raíz del mesenterio. Y la otra es
burbujas o enfisema, vamos a decirlo así, también en la raíz del mesenterio o en el retro. Si tenemos esos signos, siempre estamos obligados a levantar el colon y el duodeno para revisar desde la primera porción, segunda, tercera, hasta la raíz del mesenterio, como lo comenté previamente, quitar o, ¿cómo se dice? Liberar el ángulo de trace para revisar la base de la raíz en su unión entre el trace y la cuarta porción del duodeno. O sea, eso es, digo, como decía el doctor Luis Fernando, tenemos que tener el alto índice de sospecha. Esto es muy frecuente, nunca se me va a olvidar. En la residencia establecí un diagnóstico, yo ya como jefe de guardia, en un paciente joven, hasta 3 o 4 días después, que evolucionó mal, se reoperó y vimos que tenía una lesión desapercibida de un trauma contuso abdominal, y obviamente el pronóstico baja drásticamente. Que una lesión esté desapercibida en la primera cirugía es permisible, pero si ese paciente te está evolucionando mal, es momento de reexplorar. Le preguntan a Azucena, no sé si esté por ahí, la doctora Rúa le pregunta que si está indicado CEPRE o está indicado endoprótesis, y cuándo una y cuándo otra. ¿Qué opina de eso? Tu micrófono no está prendido, ahí está. Mira, listo. Sí, doctora, la CEPRE está indicada únicamente cuando sospechas que tiene lesión de la vía biliar colédoco o hepático común. Si tiene sospecha de que está lesionado el duodeno, de hecho está contraindicada la CEPRE, no está indicada en el trauma duodenal únicamente, solamente que veas que ya por tomografía, por donde has hecho el diagnóstico, que no hay lesión duodenal como tal, entonces no está indicada la CEPRE si tienes diagnóstico de lesión de la vía biliar más que nada. Y ahí está permitida la endoprótesis. Y hay un sinfín más, mi papel en esta ocasión era el diagnóstico y la protocolización del paciente, pero hay un sinfín más de opciones de tratamiento también que puedes leer, incluso hasta un esondenteo, incluso hasta ligar la vía biliar, dependiendo de cómo esté, en qué condiciones esté tu paciente, y le puedes dejar una sonda de colecistostomía en la vesícula biliar. Ahorita me hice bolas, pero bueno, en general no hay indicación en trauma como tal duodenal puro. Obviamente son raros que sean duodenales puros, pero sí, si tienes sospecha que hay una lesión de la vía biliar o del conducto pancreático, está indicada la CEPRE, siempre y cuando hayas excluido una lesión duodenal. Sí, le preguntan a Luis Fernando, el doctor Jesús Ramírez, que si el procedimiento de Verne está vigente en los criterios quirúrgicos, si es que ¿te acuerdas o lo viste mencionado en la literatura? Sí, claro, la cirugía de Verne está indicada cuando hay lesiones asociadas del páncreas. Y lo habitual es que sí haya lesiones asociadas del páncreas, pero está en desuso. Ahorita lo que está en auge es hacer el procedimiento de Jordan, ya que el Verne tiene la contraindicación. ¿Por qué? Porque muchas veces no está comprometido el antro. Entonces, hacer la antrectomía cuando no está comprometido puede llevar a más mortalidad al paciente. Entonces, cambiar hacia un procedimiento de Jordan, que es hacer una enterotomía, hacer exclusión pilórica, y de esta manera también pues favorecemos al paciente, avanzando. Ya no tanto está en auge el procedimiento de Verne, sino es en una lesión que está asociada al páncreas. Pues felicidades nuevamente. Fíjate que logramos el cometido, estuvieron más de 105 personas conectadas en el momento más importante, y pues siendo viernes en la noche y precisamente faltando un minuto para las 9 de la noche en tiempo del centro, les damos las gracias no solo a mis compañeras Luz María Rivas y María Azucena Reyes, sino a todos los compañeros y compañeras residentes que se conectaron. Y felicitarte nuevamente y decirte que estamos a tus órdenes. Y pues en este momento, y vi que tus compañeros de allá del hospital de Pachuca se conectó Lisset, varios se conectaron, y pues agradecerte que tuviste para nosotros y nuestro beneplácito cambiar el tema, porque es más lo que nos va a dejar de enseñanza el revisar trauma que una lesión neoplásica.
Y pues bueno, Claro. le dejo la palabra, le cedo ya la palabra final a Tony para que cierre, no sin antes felicitar a todas las compañeras porque hoy es el Día Internacional de las Mujeres Médicas y pues celebrando en lo que nos gusta, que es la academia. Muchas gracias. Felicidades a todas. Muchas gracias, Luis Fernando. Felicitarlo nuevamente. Madrinas, muchas gracias por acompañarnos y a toda la gente que nos acompañó hasta las 9 de la noche de este viernesito. Le quiero desear un excelente fin de semana y muchas felicidades a todas las doctoras en su día ¿es de cirugía simplemente, doctora Elena? Mujeres médicas. Mujeres médicas, pues un abrazo y muchas felicidades a todas ustedes, que pasen excelente fin de semana y aquí nos vemos el próximo viernes, puntualitos. Sí, los esperamos el próximo viernes, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Pasen, buenas noches a todos. pasen la voz. Saludos.